Muy buenas tardes. Hoy en estas tardes de café tenemos al doctor Daniel Valerio Aguilar. Él es geriatra del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Y la idea de hoy es abordar un tema que yo creo que a todos nos apasiona, a todos nos interesa y todos tenemos que trabajar para que la verdad lleguemos a la edad adulta mayor en forma funcional, en forma independiente, como decía el doctor, con dinamismo, con emoción, abordar esta etapa tan preciosa de la vida con mucha sabiduría. Buenas tardes, doctor. Le damos la cordial bienvenida y un agradecimiento por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Perfecto, doctor. Hoy el tema que queremos abordar con usted, doctor, es el envejecimiento saludable, ¿verdad? Porque se nos dice mucho de la edad, cuando ya estamos viejos, que somos perezosos, que no queremos caminar, que hay veces se nos perdió el apetito, ¿verdad? Son miles de cosas las que se dice de la población adulta mayor. Pero yo quisiera, doctor, que usted nos ayudara a derribar todos estos mitos, ¿verdad? ¿Qué es realmente qué es ser adulto mayor y cómo hacerlo, cómo envejecer saludablemente, doctor? Bueno, tal vez la primera cosa que tenemos que hacer es definir qué es el envejecimiento. El envejecimiento para nosotros los geriatras y los gerontólogos es una disminución, no una pérdida, una disminución de las capacidades de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, ¿verdad? Entonces el corazón va a trabajar menos, los pulmones van a trabajar menos, el cerebro va a trabajar menos o más lentamente, pero no significa que pierdan totalmente sus capacidades. Este proceso de disminución lenta y progresiva de las funciones empieza alrededor de los 45 años. De manera que tenemos que distinguir muy bien el periodo de envejecimiento del periodo de crecimiento, ¿verdad? El periodo de crecimiento es cuando las personas o los niños ganan capacidades, ¿verdad? El niño nace sin dientes, sin controlar esfínteres, sin hablar, sin caminar y aprende todo eso, va ganando función. Entonces, luego alcanza su capacidad reproductiva y más o menos cuando al final de su capacidad reproductiva, su periodo reproductivo es cuando empieza este decline de las funciones vitales, que desgraciadamente por una razón histórica y por una razón mental, digámoslo así, se nos ha hecho pensar que el envejecimiento es sinónimo de dolor, de demencia, de incapacidad, de enfermedad, de cáncer, de muerte. Y recientemente la OMS quiere cambiar esa perspectiva que tenemos sobre el envejecimiento, de manera que empecemos a hablar en positivo en vez de negativo. Y ahí es donde viene el concepto de envejecimiento exitoso o envejecimiento saludable. ¿Qué quiere decir envejecimiento saludable? Bueno, que a pesar de que el envejecimiento se caracteriza por una disminución de las capacidades de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, eso no significa que podamos aspirar a tener una vida larga y saludable. ¿Qué es saludable? Independiente físicamente, independiente cognitivamente, con una buena audición, con una buena visión y con otro componente muy importante que es la parte social y espiritual. Se ve que las personas que tienen optimismo, que son alegres y que no están solas, son las que tienen una mayor posibilidad de un envejecimiento saludable. ¿Cuáles son los cambios que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para lograr ese envejecimiento saludable? Lo primero que tenemos que hacer, y lo dice la OMS, no lo digo yo, es cambiar nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar hacia el envejecimiento. La mayoría de los estereotipos negativos
y ahí incluimos esta percepción negativa sobre el envejecimiento que se dice edadismo, como una concepción negativa de la edad, pero también ahí va el racismo, el machismo y otras conductas negativas que aparecen en la sociedad. Estas connotaciones se empiezan a instaurar a muy temprana edad. Entonces, el papel de la educación es muy importante para empezar a enseñarle, en este caso, a los niños, desde las escuelas, dentro de las familias, que hacerse viejo o que envejecer no es sinónimo de enfermedad, de dolor, discapacidad o todas las otras cosas negativas que se le achacan al proceso del envejecimiento. Lo que queremos, en este caso bajo la institución global que es la Organización Mundial de la Salud, pero lo que nos interesa particularmente a los geriatras y gerontólogos es que las personas no solo vivan más, porque si nos ponemos a repasar la historia de la longevidad humana, definitivamente el ser humano cada vez vive más, pero eso no significa que viva mejor o más saludablemente. Ese es el siguiente paso, que podamos seguir sumando años a nuestra vida, pero años libres de enfermedad, libres de diabetes, libres de hipertensión, libres de artritis, libres de demencia, libres de infartos, libres de derrames, etc. Entonces, este concepto de envejecimiento saludable y de prevenir las condiciones asociadas al envejecimiento. Uno de los elementos más importantes para lograr esto es considerar que el envejecimiento es un factor de riesgo potencialmente modificable. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no puedo cambiar la edad que tengo, pero sí puedo cambiar el envejecimiento. Es decir, que nosotros podemos ser protagonistas de nuestro propio envejecimiento. Para eso se desarrollan una serie de estudios que inclusive se han hecho no solo en humanos, sino en animales, porque hay modelos animales de organismos que viven muchos años libres de cáncer, por ejemplo, o libres de artritis o de enfermedades inmunológicas, y entonces se ha aprendido un poco de ellos y se trata de aplicar a los seres humanos. Eso ha creado un nuevo campo del conocimiento que se llama gerociencia o gerontología médica, ¿verdad? Que es a tratar de aplicar todos estos conocimientos de la biología del envejecimiento a la práctica diaria. Entonces, con bastante certeza se conoce cuáles son las estrategias básicas para propiciar este envejecimiento saludable. Doctor, ¿desde cuándo tenemos que empezar a trabajar por ese envejecimiento saludable? Bueno, como dije antes, el envejecimiento pudiéramos decir que aparece después del periodo reproductivo ideal para los humanos, más o menos a los 40, 45 años. Ese es un buen momento para empezar las acciones para procurar una vida larga y saludable. Sin embargo, en los últimos años hemos empezado a ver que los niños y los adolescentes cada vez presentan más frecuentemente enfermedades de los adultos. Es decir, que si la situación sigue de esta manera, con nada, dentro de unos años vamos a estar diciendo que las acciones para el envejecimiento saludable deberían empezar desde el periodo del crecimiento, algo que parece contradictorio, pero que desafortunadamente las circunstancias lo están presentando de esa manera.
Doctor, ¿cuáles son esas acciones que usted dice que hay que hacer, verdad? Esos cambios que usted plantea que hay que hacer en ese declive. Una de los conocimientos más importantes sobre el proceso del envejecimiento es lo que tiene que ver con el balance energético. ¿Qué quiero decir yo con eso? Bueno, el sistema, el organismo humano tiene, y todos los organismos de los seres vivos, tienen un sistema que detecta la cantidad de energía que yo consumo y la cantidad de energía que gasto. Y ese sistema se supone que tiene que estar en un equilibrio dinámico, ni gastar más, ni que ingrese más energía. Tiene que estar en un equilibrio. Se ha visto que en el momento en que yo consumo más energía de la que gasto, se apagan una serie de procesos que llamaríamos de mantenimiento o de rejuvenecimiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos más importantes para alcanzar este envejecimiento saludable es comer lo justo para la actividad que yo hago y mantener ese sistema en equilibrio. Logrando eso, yo naturalmente voy a activar en mi organismo, en mi sistema, una serie de procesos de mantenimiento que me van a evitar teóricamente una serie de enfermedades y condiciones asociadas o relacionadas al envejecimiento. Y aquí quiero aclarar que también dentro de esta perspectiva negativa que se tiene del envejecimiento, como sinónimo de enfermedad, los geriatras y los gerontólogos hablamos de condiciones asociadas al envejecimiento. Por ejemplo, la osteoartrosis o el desgaste de las articulaciones, como se conoce, es una enfermedad muy frecuente en las personas mayores, pero no significa que sea provocado por la edad, es que es muy frecuente. A eso le llamamos una condición asociada a la edad, porque hay muchas personas mayores que no padecen de osteoartrosis. Algo parecido pudiéramos decir de la enfermedad de Alzheimer. Es una condición muy frecuente que aparece con la edad, pero no todas las personas desarrollan enfermedad de Alzheimer. Entonces, volviendo a la pregunta original, una de las cosas más importantes para el envejecimiento saludable es el equilibrio energético. Si yo como mucho y hago mucho ejercicio, mantengo el equilibrio, ¿verdad? Pero si yo como mucho, de manera que me ingresa una gran cantidad de energía y no hago ejercicio, todos los sistemas de mantenimiento y rejuvenecimiento, como le llaman algunos, están apagados. En el momento en que yo consumo lo necesario y gasto lo necesario, esos sistemas están encendidos y me favorecen alcanzar una vida larga y saludable. Doctor, ¿cómo hace uno como decía usted, para tener ese equilibrio energético, para comer lo justo? Bueno, la forma más fácil es manteniendo un peso corporal apropiado. Existe una formulita que se llama el índice de masa corporal, que mide el peso en kilos dividido entre la talla al cuadrado, que nos da un numerito. Ese numerito debe estar máximo en 22, digámoslo así, ¿verdad? Pero bueno, eso son tecnicismos. La mejor forma es mantener el peso corporal, ¿verdad? Esa es una señal de que yo no estoy acumulando energía, que no estoy consumiendo una cantidad excesiva de alimentos que, repito, nos van a mantener los sistemas de reparación y de mantenimiento corporal apagados, ¿verdad? Todo, de hecho, cada vez que consultamos, por ejemplo, en la Caja Costarricense de Seguro Social, una de las cosas primeras que hacen es medirnos y pesarnos, ¿verdad? De manera que podemos preguntarle al médico si el peso mío está dentro del rango correcto o estoy pasado de peso. En el momento en que yo empiezo a tener un peso mayor del ideal,
Entonces, insisto, esos mecanismos de reparación se apagan y empieza a aparecer la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto y la obesidad en sí misma, que todas estas enfermedades se consideran hoy un estado inflamatorio estéril. ¿Qué significa eso? No hay una infección, pero hay ciertas sustancias que se liberan en el organismo como si yo tuviera una infección o una inflamación. Y esas sustancias inflamatorias son las que se relacionan con una serie de enfermedades que son muy frecuentes en las personas mayores. La enfermedad de Alzheimer, el cáncer, las enfermedades inflamatorias crónicas, la artritis, etc. Entonces, hoy cada vez entendemos con más claridad estas cosas que desencadenan el envejecimiento acelerado o las acciones que nos permiten desacelerar el envejecimiento o darnos un mantenimiento del sistema para lograr esta vida larga y en buena salud, que es algo que también tenemos que cambiar en nuestras mentes. Eso de que si mis papás vivieron muchos años, yo también voy a vivir muchos años, ese es un concepto equivocado. La herencia de la longevidad solo representa un porcentaje muy pequeño de la longevidad de la descendencia. Se ha estimado que ese porcentaje es de alrededor de un 20%. El 80% de la longevidad depende de las acciones que yo haga, que tienen que ver fundamentalmente con la alimentación, con el movimiento y con evitar ciertas cosas, ¿verdad? Que ya ustedes, que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que son el tabaco y el consumo excesivo del alcohol. Doctor, antes de que usted lo dijera, yo le iba a preguntar eso, que qué papel jugaba aquí el movimiento. Y usted ha hablado de que muchos de estos cambios hay que empezarlos o hay que trabajar mucho cuando ya empieza ese declive a los 40 años, más o menos, dijo usted. Pero, ¿qué pasa antes de esa edad? ¿Qué tenemos que hacer antes de los 40 años para incluso que el cuerpo se habitúe al ejercicio, a comer saludablemente? Bueno, lo mismo tenemos que implementar esas acciones para que no haya niños obesos, para que no haya adolescentes obesos, porque esas personas van a empezar a desarrollar diabetes, hipertensión y colesterol alto, y eso es lo que desarrolla aterosclerosis, que produce derrames, infartos y ceguera, etc. ¿Verdad? De manera que las acciones que, como decía antes, queremos implementar para un envejecimiento saludable, desafortunadamente, ya tenemos que empezarlas a implementar posiblemente en los niños y los adolescentes porque se están enfrentando a ese exceso de calorías que aceleran el proceso del envejecimiento. Por ejemplo, hay múltiples estudios a nivel mundial, por ejemplo, en poblaciones africanas que tienen que caminar grandes distancias para obtener el agua, para obtener los alimentos, de manera que en esas poblaciones prácticamente no hay obesos. Todo el mundo está en perfectas condiciones físicas, ¿verdad? Y esas poblaciones tienen menor incidencia de tales o cuales enfermedades. Desgraciadamente están expuestos a enfermedades infectocontagiosas, la malaria, el dengue, etcétera. Pero posiblemente si lográramos que estas poblaciones no estuvieran expuestas a estas enfermedades infecciosas, sus condiciones de equilibrio energético les permitirían vivir una vida muy larga y saludable. Doctor, el papel del ejercicio, ¿qué es lo que usted como especialista recomienda? ¿A partir de qué edad tenemos que acelerar el ejercicio? ¿Tenemos que lograr este equilibrio energético que usted señala? Bueno, insisto, ¿verdad? Como nosotros decimos que el envejecimiento empieza a partir de los 40, 45 años, ese es el momento en que nosotros deberíamos intervenir. Pero si ya el niño, perdón, empieza a desarrollar sobrepeso, entonces tenemos que empezarlo antes. El ejercicio, la actividad física,
Es una forma de equilibrar la cantidad de energía que yo saco del sistema. Lo decía antes, si yo consumo exceso de calorías, pero hago mucha actividad física, muy posiblemente logre mantener el equilibrio, un buen peso corporal y disminuya el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y dislipidemia y por lo tanto aterosclerosis, que es el endurecimiento y el estrechamiento de las arterias que me van a desencadenar derrames, infartos y otras enfermedades. De ¿Qué manera tipo de que actividad física? el ejercicio o la actividad física es eso, es una forma de canalizar la energía. Si yo como poquito, pero no hago ejercicio, voy a subir de peso porque toda la energía se me acumula en el cuerpo y se desarrollan esas enfermedades. Bueno, vea que el ejercicio más recomendado para las personas mayores es, o las personas envejecientes, es la caminata. No hay que meterse en un gimnasio, ni levantar pesas, ni correr grandes carreras, ni maratones. Es la caminata. La caminata es una actividad muy importante, especialmente si se hace acompañado en horas de la mañana por un lugar seguro, ¿verdad? Protegiéndonos del sol con un calzado apropiado. Esta caminata ojalá sea entre 20 y 30 minutos diarios. Eso nos va a permitir una serie de ganancias asociadas. Por ejemplo, si lo hacemos en un, como decía, en un lugar seguro, en horas de la mañana, y acompañado, estamos hablando con la otra persona, vemos lo que sucede a nuestro alrededor, respiramos el aire fresco, de manera que no es solo el movimiento en sí, sino que se convierte en una actividad de relacionarme yo con otras personas, de interactuar con el ambiente, y ese es otro de los elementos fundamentales para el envejecimiento saludable, que es la alegría, el optimismo, la felicidad, la motivación. Se ha visto que las personas que tienen una motivación especial en su vida, desde proyectos muy simples hasta proyectos muy grandes, son personas que tienen un envejecimiento saludable. Mientras que el pesimista, el triste, el desmotivado, el que no, esa persona no le va bien con el proceso del envejecimiento. De ahí podemos hacer una conexión con la importancia de la salud mental. Entonces, la salud mental no es solo importante por la salud mental en sí mismo, sino porque también afecta nuestro proceso de envejecimiento. Doctor, ¿por qué en las mañanas? ¿Por qué ustedes recomiendan esas caminatas en la mañana? Y ustedes siempre hablan de 30 minutos. ¿Qué pasa si la gente camina más de los 30 minutos? No hay ningún problema, ¿verdad? Lo recomendamos en la mañana por el asunto de la radiación solar y por un asunto que tiene que ver con el metabolismo y en cierto modo sobre el sueño. No se recomienda hacer ejercicio de noche porque a algunas personas mayores les afecta el proceso del sueño, ¿verdad? Entonces la mejor hora para hacer el ejercicio es en las mañanas. ¿A qué hora, doctor? ¿En qué lapso Entre de la mañana? 8 y 9, 7, 9 de la mañana. Ese es el momento ideal. En el trópico, ya después de las 9 de la mañana y hasta las 2 o 3 de la tarde es cuando existe la máxima radiación solar. Y la piel es el órgano que envejece más rápidamente. ¿Por qué? Porque está expuesto a la humedad, al calor, a la radiación, al polvo, a las bacterias, a los parásitos, de manera que la piel es donde uno primero empieza a notar los efectos del envejecimiento. Doctor, ¿y en las tardes? Sí se puede hacer, pero en el trópico llueve, en el trópico ya hay más contaminación, hay más radiación, es más difícil poner una compañía, conseguir una compañía, hay más tránsito, es mejor en las mañanas. ¿Qué tal el uso de máquinas, doctor? Hay gente que tiene caminadoras, que tiene otro tipo de caminar por un lugar seguro, acompañado de alguien, en un lugar agradable, donde yo pueda ir hablando con esa otra persona, tiene muchas ventajas que utilizar una máquina. Por supuesto que de no hacer nada a usar una máquina,
hay una ventaja, pero caminar al aire libre en un lugar seguro y acompañado es la actividad física ideal para todas las personas. Doctor, usted hablaba ahora del tabaco, del cigarrillo. Algunas personas creen que una copita de vino, tomársela de vez en cuando o todos los días, es bueno. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, el tabaco no tiene una sola ventaja, ¿verdad? Es uno de los principales acelerantes del proceso del envejecimiento. Aparte del riesgo conocido de aumentar el riesgo de cáncer de pulmón y una gran cantidad de cáncer de páncreas, de vejiga, de piel, de estómago, etc. En cuanto al alcohol, tenemos ciertas consideraciones. Una es la cantidad del alcohol, otra es la calidad del alcohol y otra es la velocidad de consumo del alcohol y otra es la condición nutricional que acompaña el alcohol. Entonces, por ejemplo, personas que consumen entre una copa de vino, por ejemplo, mujeres y una copa y 2 copas los hombres diarios, se ha visto que tienen cierto beneficio sobre la longevidad, gracias a una sustancia que contiene, que se llama resveratrol, que es una sustancia que tiene cierto efecto antioxidante, ¿no? Entonces, el alcohol en ciertas circunstancias puede ser positivo. Sin embargo, desafortunadamente la sociedad costarricense no es muy aficionada al vino, ¿verdad? Y por otro lado tiende a consumir grandes cantidades de licor en poco tiempo, en poco tiempo. Eso es una cuestión cultural. En esas condiciones, el alcohol es más dañino y no tiene ningún beneficio sobre la salud. Entonces, si alguien tuviera la capacidad de consumir ciertos destilados a una velocidad apropiada y en una cantidad apropiada, no sería malo. Lo que pasa es que esa es una cuestión que está grabada en la mente, en el ADN de la sociedad, y repito, en Costa Rica hay veces es difícil lograr que se cumpla esa recomendación. Doctor, sobre el estrés, ¿qué podemos decir? ¿Cómo manejarlo, doctor? Porque la sociedad tica es muy estresada y supongo que eso también daña el envejecimiento. Claro que sí, ¿verdad? Como lo decía antes, ¿verdad? El optimismo, la alegría, la felicidad, la motivación hace que las personas vivan más y mejor. Al contrario, el estrés, el pesimismo, la desmotivación hacen que la gente viva menos. Y cada vez la socialización también es menor, ¿verdad? Que ahora vivimos cada uno en nuestra burbuja. Ahora el concepto de burbuja con esto del COVID ha acrecentado ese aislamiento, ¿verdad? Y también por otro lado queremos que pase para salir de ese aislamiento y contactar con nuestros familiares y los seres queridos y nuestras amistades. De manera que definitivamente el estrés psíquico produce un estrés biológico, digámoslo así, sobre los sistemas y acelera el proceso del envejecimiento. La tranquilidad, la meditación, la socialización, la compañía, en vez de la soledad, hacen que las personas vivan más y mejor. Eso está totalmente demostrado. Doctor, usted que tiene tanta experiencia y que tiene tanto tiempo de trabajar en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, ¿qué les provoca estrés a nuestros adultos mayores? Bueno, eso también se ha estudiado mucho. Recuerdo una investigación muy viejita ya de unos españoles que le preguntaron a las personas mayores eso que usted me está preguntando, ¿qué es lo que más les preocupa? Y les daban varias opciones: la vivienda, la economía, la soledad, la enfermedad. Y curiosamente, la mayoría contestó la soledad. Lo que más les preocupa es la soledad, más que la vivienda, más que la economía, más que el trabajo. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención y estar preparados para que durante
nuestro proceso de envejecimiento podamos establecer vínculos fuertes con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, porque se sabe de antemano que estar solo es un problema serio para el envejecimiento. Usted me decía, doctor, que es una investigación española. Así. Y en Costa Rica, que de acuerdo con las entrevistas que ustedes hacen, ¿qué estresan a nuestros adultos mayores? Bueno, aquí nosotros también vemos que estar solos los afecta de esas otras cosas, ¿verdad? La pobreza. Desgraciadamente hay muchas personas mayores que no tienen suficientes recursos para satisfacer sus necesidades. Y esa es una cosa que nos tiene muy preocupados a nosotros los geriatras y los gerontólogos médicos, porque aunque nosotros nos dediquemos casi que completamente a nuestra parte clínica, nosotros también somos ciudadanos y actores sociales y tenemos que alzar la voz cuando vemos que se le quiere rebajar el monto de la pensión a los ancianos del futuro, que somos nosotros, ¿verdad? Y no lo hago legislando para mí, es pensando en el futuro como ciudadanos y como sociedad. De manera que si ya en el 2021 las personas mayores con el porcentaje de la pensión que reciben no son capaces de satisfacer sus necesidades, yo me pregunto qué pasará en el futuro cercano cuando hablamos de reducirle su pensión, ¿verdad? Entonces me preocupa que en el futuro próximo tengamos más ancianos pobres, más ancianos enfermos, más ancianos con discapacidad, y vamos en contra de los objetivos que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, de más bien procurar una larga vida saludable y productiva. Doctor, ¿y cómo revertimos todas esas condiciones? Cambiando nuestra forma de pensar sobre el envejecimiento. Eso que nosotros decimos, a mí me gustaría llegar a ser una persona mayor, pero valerme por mí mismo, no depender de nadie, oír bien, ver bien. Bueno, eso lo decimos como si fuera una cuestión del azar y de la suerte, y no es así. Es una cuestión que depende de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestro envejecimiento. En vez de decir, a mí me gustaría ser, decir, yo voy a ser un anciano saludable y exitoso. Para esto voy a implementar estas acciones: la alimentación, el movimiento, evitar el alcohol, evitar el tabaco y tratar de mantener fuertes vínculos sociales que me permitan estar acompañado, alegre, feliz y optimista. Doctor, el sueño es uno de los elementos que también ustedes lo consideran como un aspecto de salud. ¿Cómo controlamos el sueño? Sobre todo los adultos mayores tienen serios problemas para dormir, doctor. Y cuénteme un poquitito de esto. ¿Qué tiene que hacer la población adulta mayor para dormir bien esas 8 horas, esas 9 horas que ustedes recomiendan? Bueno, definitivamente la falta de sueño se acompaña de una serie de enfermedades, especialmente de la esfera mental, ¿verdad? Es ansiedad, depresión e inclusive de deterioro cognitivo. Existen 4 reglas generales para procurar un buen patrón del sueño. Primero, no dormir ni dormitar de día. ¿Verdad? Si yo tengo problemas para dormir en la noche, pero paso durmiendo de día, el problema cada vez, en vez de mejorar, va a empeorar. Segundo, hora fija de acostarse y de levantarse. Si yo pasé mala noche y decido quedarme en la cama hasta las 10, 11 de la mañana, se va perdiendo el ciclo normal de despertar y de sueño en la noche. Entonces, hora fija de acostarse y de levantarse. Pasé mala noche, me levanto igual de temprano. Tercero,
pasar el día en un lugar donde haya luz y donde haya ruido, de manera que mi cerebro sepa que es de día. Si yo paso en un lugar silencioso y en un lugar oscuro, mi cerebro va a empezar a pensar que es de noche. Y la otra es evitar bebidas estimulantes conforme se acerca la hora de acostarse. El café, el té, el alcohol y otras bebidas estimulantes, tratar de no consumirlas más allá de las 12 o de las 2 de la tarde para evitar que me despabilen, dice el costarricense, a la hora que llega la noche. Pero ¿qué les provoca de todas estas causas, doctor? ¿Qué es lo que les está provocando mayor problema de insomnio a nuestros adultos mayores? Estos malos hábitos, especialmente que duermen y dormitan de día. Si la persona duerme de día y pasa la noche bien, no hay problema. En el momento en que alguien empiece a necesitar medicamentos para dormir o no duerme bien en la noche, en ese momento se acabaron las siestas. Estas acciones... Perdón, doctor, ¿y el uso de ciertos elementos, de ciertas sustancias para dormir? Bueno, digamos, lo único que nosotros usamos con cierta discreción y seguridad en las personas mayores es lo que se llama la hormona del sueño, que es la melatonina. Sin embargo, si yo uso melatonina porque no duermo bien y no cumplo con las otras 4 cosas que acabo de mencionar, posiblemente el efecto sobre el sueño sea nulo. ¿Qué tanta medicación reciben los adultos mayores para dormir, doctor? Mucha, desgraciadamente, ¿verdad? Se abusa de los antihistamínicos, se abusa de las benzodiazepinas y se abusa de muchas otras sustancias con el objetivo de mejorar el patrón del sueño, cuando lo correcto es aplicar las 4 recomendaciones generales que nosotros llamamos de higiene del sueño, para que las personas duerman bien. Hay un elemento que pudiéramos destacar en los últimos años, que es el uso de las pantallas, de las computadoras y las tablets y los celulares y de las pantallas de televisión. Esa luz, ¿verdad? Produce un efecto en las neuronas, haciendo pensar al reloj que hay dentro de nuestras cabezas que es de día. Entonces, se ha visto mucho en estudiantes universitarios, en estudiantes de colegio y en las personas mayores, que la exposición a esa luz de las pantallas afecta el proceso del sueño. Entonces es importante utilizar estas herramientas hasta cierta hora del día y no exponerse a mucha luz de las pantallas. Doctor, yo he oído que hay gente que no recomienda el uso, por ejemplo, de televisores en los cuartos. ¿Usted Correcto. qué opina? Es cierto, esa es la razón por la exposición a la luz de la pantalla. A mí me gustaría, doctor, que abordemos un tema que usted ahora señaló y es el de también que a la par de lo de la higiene del sueño, el tema de la soledad, doctor. ¿Cómo paliamos, cómo enfrentamos esa soledad que viven nuestros adultos mayores? Bueno, hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero el más importante que me parece a mí es el fortalecimiento de los vínculos sociales durante el crecimiento y el desarrollo de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a las personas adictas al trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y hay muchas personas que se involucran sustancialmente con el trabajo y solo piensan en el trabajo, llegan a la casa solamente a descansar unas horas para el día siguiente seguir trabajando, de manera que vamos descuidando nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Entonces yo pienso que la recomendación más importante es
dediquémonos a lo que nos dediquemos, tratar de mantener vínculos afectivos fuertes y sólidos durante nuestra vida para que esos vínculos permanezcan durante la etapa de la vejez, de la ancianidad. Yo he tenido múltiples pacientes que pudiera colocar en ambos extremos de este supuesto que estoy hablando. Personas que, por ejemplo, son solteras, que no tuvieron hijos, pero que tienen unos vínculos tan fuertes con sus compañeros, con el resto de su familia, y los compañeros de trabajo que nunca se sienten solos. Y he tenido pacientes que tuvieron 10, 12, 13, 14 hijos y están más solos, ¿verdad? Porque nunca lograron establecer vínculos fuertes con sus familiares directos. Entonces, eso ¿verdad? Eso es muy importante que lo pongamos en una balanza. El tiempo que le dedicamos a nuestra actividad profesional o no profesional y el tiempo que le dedicamos a mantener los vínculos sociales y familiares. Doctor, ¿cómo afecta esta situación de la pandemia, todas estas condiciones del sueño, de soledad, de depresión, cómo está afectando a nuestra población adulta mayor? De una manera muy severa y una manera muy triste, ¿verdad? Con buena intención en unas ocasiones y hay veces con oportunismo en otras, se han perdido los poquitos apoyos que tenían las personas mayores, se han perdido, ¿verdad? Tal vez aguantaron los primeros meses y fue algo muy importante para evitar que las personas mayores se contagiaran. También tengo que reconocer que los cuidadores los primeros meses sacaron energías de donde parecía que no había para acompañarlos y para protegerlos. Pero ha sido tan prolongado el tema de la pandemia y del distanciamiento y de las implicaciones que ha tenido para la economía que ya los cuidadores ya no aguantan más, ¿verdad? Han tenido que retornar a sus trabajos, se han quedado sin trabajo. Entonces, una de las víctimas más importantes de la pandemia no son solo las personas mayores que sucumbieron ante el virus, sino los sobrevivientes que sucumbieron ante el distanciamiento y que sufren el distanciamiento de sus cuidadores y sus familiares. Esperemos que una vez que la mayoría de la población esté vacunada o que haya pasado la parte más dura de la pandemia, podamos recuperar y acercarnos a nuestras personas mayores y mantener esos vínculos, retomar el cuidado y la compañía de ellos. Ha sido muy, muy triste. Mucha depresión, mucha ansiedad, caídas, enfermedades. Ha sido muy, muy severo y lo hemos visto más al final ahora de la pandemia que en los primeros meses. ¿Cómo hacemos para recomponer toda esta situación, doctor? Para que una vez que, bueno, todavía estamos en pandemia, pero una vez, como usted lo decía ahora, que ya se logre la inmunidad de rebaño, logremos recomponer y fortalecer estos vínculos familiares. Es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad para los sobrevivientes, ¿verdad? Para los sobrevivientes de empezar a reconstruir esos vínculos familiares, esos contactos, conforme ya nos vayamos vacunando y siguiendo con el cumplimiento de las recomendaciones del distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, empezar a visitar a nuestros adultos mayores, a estar más cerca de ellos, ¿verdad? Ya ellos están vacunados, ya nosotros vamos a estar vacunados, de manera que tenemos más seguridad. Tal vez no podamos abrazarlos todavía, tengamos que estar ahí cerca con el mínimo contacto, pero ya nos van a poder ver y nos van a poder oír y eso va a ser muy importante para ellos.
¿Qué mensaje, doctor, le da usted a la familia costarricense, a nuestros adultos mayores, doctor, para lograr todo lo que hemos hablado a lo largo de este programa, doctor? Un envejecimiento saludable. Bueno, mi mensaje es el siguiente. El envejecimiento no es una casualidad, no es una cuestión de suerte. El envejecimiento es una cuestión que nosotros podemos cambiar, modificar, modular. Tenemos que ser protagonistas de nuestro propio envejecimiento. Esa capacidad que vemos en algunas personas, que decimos, qué señor o qué señora más exitosa, qué bien que se ve y tiene 100 años. Eso no es una casualidad, eso no fue una suerte de ella, fue porque hizo ciertas cosas correctamente y ya sabemos cuáles son esas cosas que está haciendo correctamente o que hizo correctamente y nosotros la podemos aplicar en nosotros mismos. Repaso, la cantidad de alimento, el exceso de alimentación desactiva nuestros mecanismos de reparación y mantenimiento. El movimiento, la actividad física, es una forma de equilibrar la cantidad de energía que sale de nuestro sistema. Evitar el cigarro, evitar el exceso de alcohol y mantener una actitud positiva, optimista, alegre y de motivación en nuestras vidas nos va a hacer alcanzar una vida cada vez de más años, pero en mejores condiciones de salud. Perfecto, doctor. Agradecerle su tiempo, doctor. Yo creo que hemos aprendido la lección y yo espero que los que nos están siguiendo también la aprendan, ¿verdad? Y empiecen a hacer estos cambios que usted nos señaló para tener un envejecimiento saludable, que paliemos la soledad, que tengamos una higiene del sueño, porque eso es un término que yo particularmente no había escuchado, la higiene del sueño, ¿verdad? Es interesante. Hacer mucha actividad física, ese equilibrio que usted señala, la verdad que es tan importante. Le agradecemos muchísimo, doctor, y a ustedes, los que nos están siguiendo, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en otra tarde de café. Buenas tardes. Muy buenas tardes.